El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas del desierto cuando Ethan Cole volvió a ver el cartel oxidado que decía Cedar Hollow Ranch. Estaba torcido, medio cubierto por el polvo del camino, igual que su corazón. Algo olvidado, algo que una vez fue suyo. Habían pasado casi 4 años desde la última vez que cruzó ese portón. 4 años desde que enterró a su esposa bajo un roble y juró no volver a amar. El caballo avanzaba despacio con las crines mojadas por el sudor y el polvo del camino. Ethan, cubierto por su viejo abrigo de cuero, llevaba la mirada perdida en el horizonte. En su mente resonaban los mismos pensamientos de siempre. El amor no trae más que dolor. El rancho, el trabajo, el silencio. Eso basta. Pero el rancho no era el mismo. Cuando bajó del caballo y empujó la puerta del corral, lo recibió un chirrido lastimero. Las cercas estaban rotas, el establo medio derrumbado. Todo estaba igual que su interior, descuidado, vacío, cansado. Aún así, algo en él sintió alivio al volver. Era su tierra, su pasado. Y quizá su castigo. Ethan se quitó el sombrero, respiró el aire seco del atardecer y se dejó caer en el porche. La madera crujió bajo su peso. Desde allí se veía la llanura infinita, teñida de naranja por el sol que moría. Una bandada de cuervos cruzó el cielo, rompiendo el silencio. Era la única compañía que tenía. Abrió una botella de whisky sin ceremonia, la misma que había dejado años atrás. Tomó un trago largo y áspero mientras los recuerdos lo golpeaban con fuerza. Clara, su esposa, le sonreía en la mente. Recordó sus manos llenas de harina cuando hacía pan, la risa suave que llenaba la cocina, la forma en que lo miraba antes de dormir. Y también recordó la fiebre, la tos, la tierra cayendo sobre el ataúd. Ethan apretó los puños. No más, murmuró. No más promesas, no más sueños. Sin embargo, el silencio del rancho no era el mismo de antes. Había algo en el aire, un olor a lluvia, a cambio. A lo lejos, en el horizonte, se acumulaban nubes oscuras. El viento empezó a soplar con un gemido largo y profundo, levantando remolinos de polvo que parecían almas inquietas. Se puso de pie, con el cuerpo rígido por los años de trabajo y soledad. Entró a la casa, y el crujido del suelo fue como una voz conocida dándole la bienvenida. En la chimenea había cenizas viejas. En la mesa, una taza con polvo. Todo estaba tal como lo había dejado. Encendió el fuego con dificultad, usando las pocas astillas secas que quedaban. Cuando las llamas comenzaron a crepitar, el calor le devolvió un poco de vida. Se sentó frente al fuego y observó cómo las sombras bailaban en las paredes, deformando el retrato de Clara que aún colgaba allí. «Si estuvieras aquí, me dirías que debo seguir adelante», murmuró. «Pero no hay hacia dónde ir». La primera gota de lluvia golpeó la ventana. Luego otra y otra. En minutos la tormenta se desató con una fuerza que hacía temblar el techo. Ethan suspiró. El sonido del trueno le recordó noches pasadas, cuando su esposa se acurrucaba a su lado y decía que el ruido no la asustaba mientras él estuviera cerca. Ahora no había nadie. Salió al porche para asegurar las persianas y atar el caballo. El viento le azotó el rostro y la lluvia fría lo empapó en segundos. Mientras caminaba hacia el establo, vio algo que lo hizo detenerse. Una silueta moviéndose entre los matorrales cerca del río. Pensó que tal vez era un animal perdido, pero luego distinguió un brazo levantándose débilmente. «¡Qué demonios!», murmuró apartando la lluvia de sus ojos. Corrió hacia la orilla, el barro salpicando sus botas. Lo que encontró lo dejó helado. Una mujer tendida sobre las piedras, empapada, temblando y con el rostro lleno de heridas. Su vestido estaba rasgado y respiraba con dificultad. Ethan se arrodilló junto a ella sin saber qué hacer. «Oiga, ¿me escucha?», dijo tocándole el hombro con cuidado. Los labios de la mujer se movieron apenas. «Ayúdeme», susurró y perdió el conocimiento. Ethan la miró unos segundos indeciso. Hacía años que no dejaba a nadie entrar en su casa, y menos a una desconocida. Pero el trueno estalló tan fuerte que el caballo relinchó desde el corral, y en ese instante él comprendió que no podía dejarla allí. La tomó en brazos, ligera como una hoja, y la llevó hacia el rancho. El agua corría por su rostro, mezclándose con el sudor y la duda. Cuando cruzó el umbral, sintió una punzada en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo dentro de esa casa. El fuego seguía vivo en la chimenea, lanzando sombras sobre las paredes. Ethan la dejó sobre una manta junto al calor, y durante un largo instante solo la miró, tratando de entender qué destino había decidido traerla a su puerta. Justo la noche en que había prometido no volver a sentir nada, y así comenzó todo. El viento rugía con una furia casi viva, como si quisiera arrancar el techo del rancho. Ethan cerró la puerta con fuerza, asegurándola contra la tormenta. Detrás de él, el cuerpo de la mujer yacía inmóvil junto al fuego. El agua goteaba de su cabello oscuro, formando un pequeño charco en el suelo de madera. Se arrodilló junto a ella. Su piel estaba helada, los labios amoratados.
Tenía una herida superficial en la sien, quizá de una caída. Ethan se levantó, buscó una toalla limpia entre los cajones y regresó. La frotó con cuidado sin saber si hacía bien. No era médico, solo un ranchero acostumbrado a las bestias y al silencio. Pero aquella mujer respiraba débilmente y eso bastaba para mantenerlo allí. «Aguanta», murmuró. «No me hagas arrepentirme de esto». Le quitó el abrigo empapado que aún llevaba encima y la cubrió con una manta gruesa. Luego avivó el fuego, echando más leña hasta que el calor comenzó a llenar la habitación. La mujer suspiró débilmente, moviendo los dedos. Cuando finalmente abrió los ojos, Ethan se sobresaltó. Eran ojos verdes, intensos, como si contuvieran reflejos de una vida difícil. Parpadeó confusa, mirándolo sin comprender dónde estaba. «¿Dónde?» balbuceó. «En mi casa». Ethan se apartó, incómodo por su propia voz ronca. «Te encontré cerca del río. Estabas inconsciente». Ella intentó incorporarse, pero un gemido la obligó a volver a recostarse. No debía detenerme. «Deberías agradecer que lo hiciste», respondió él con sequedad. «Si te hubieras quedado allá afuera, ahora estarías muerta». La mujer lo miró con un gesto que mezclaba orgullo y vulnerabilidad. ¿Quién es usted?» «Ethan Cole, ranchero». Se encogió de hombros. «¿Y tú, si no te importa la pregunta, qué hacías sola en medio del desierto con una tormenta encima?» Ella dudó un momento. Desvió la mirada hacia el fuego como si temiera que la verdad la quemara. «Viajaba hacia el norte, hacia Prescott. Me asaltaron unos hombres en el camino. Me quitaron el caballo, el dinero, todo. Corrí hasta perderlos. No sé cuánto tiempo caminé antes de caer». Ethan la observó con el ceño fruncido. En su tono había algo que no terminaba de convencerlo, pero también había un temblor en sus manos que no podía fingirse. «Tendrás que quedarte aquí hasta que pase la tormenta», dijo finalmente. «No hay modo de salir ni aunque lo intentes». Ella asintió despacio. «Gracias, señor Cole». «Solo Ethan», corrigió él poniéndose de pie. La lluvia seguía golpeando con fuerza contra las ventanas. Ethan fue hacia la cocina, sirvió un poco de café y lo llevó en una taza humeante. «Bebe esto. Te ayudará a entrar en calor». Ella lo aceptó, y cuando sus dedos rozaron los suyos, Ethan sintió un estremecimiento. No era deseo todavía, sino la simple conciencia de tener a otro ser humano tan cerca después de tanto tiempo. La mujer bebió un sorbo y una sombra de alivio cruzó su rostro. «Me llamo Lena, por cierto». «Bonito nombre», dijo Ethan sin pensarlo. Ella sonrió apenas. «Hace mucho que nadie me dice eso». El silencio se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y el tambor de la lluvia en el techo. Ethan se sentó frente a ella con las manos sobre las rodillas, observándola en silencio. Había algo en su porte, en esa mezcla de fuerza y fragilidad que le resultaba inquietantemente familiar. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo solo?», preguntó Lena de pronto con curiosidad sincera. Ethan desvió la mirada. «El tiempo suficiente para saber que la soledad es más fácil que el dolor». Ella lo miró con un gesto suave sin decir palabra. Había compasión en sus ojos, pero también un brillo de comprensión. «A veces la soledad también duele», susurró. Ethan quiso responder, pero un trueno sacudió el techo y la ventana se abrió de golpe. El viento helado entró, apagando casi el fuego. Ambos corrieron a cerrar las contraventanas. Cuando lo lograron, estaban uno junto al otro, respirando agitados, el rostro de Lena a pocos centímetros del suyo. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Ethan podía sentir el calor de su aliento, el olor a tierra mojada de su piel, el temblor de sus pestañas. Pero dio un paso atrás apretando la mandíbula. «Deberías descansar», dijo, y su voz sonó más dura de lo que quiso. Lena asintió envuelta en la manta. «Gracias por ayudarme. No lo olvidaré». Él se limitó a inclinar la cabeza y se alejó hacia la puerta, pero antes de salir, miró por encima del hombro. La vio recostada, con los ojos cerrados, el fuego reflejándose en su rostro. Algo dentro de él se removió, como un caballo inquieto después de años de estar encerrado. Ethan suspiró, apagó la lámpara y susurró para sí mismo. «No te acostumbres, Cole. No otra vez». Y afuera, la tormenta rugía, como si el cielo mismo quisiera advertirle que nada volvería a ser igual. La tormenta no cedió en toda la noche. El viento silbaba entre las rendijas del techo, y el sonido de la lluvia golpeando las paredes del rancho parecía un tambor incesante que marcaba el paso lento del tiempo. Ethan apenas había dormido. Se había quedado sentado junto al fuego observando cómo la llama subía y bajaba, lanzando sombras que parecían moverse con vida propia. En la manta, a pocos pasos de él, Lena dormía profundamente, con el rostro iluminado por el resplandor anaranjado del hogar. El cabello oscuro le caía sobre los hombros y su respiración era tranquila, casi imperceptible. Ethan no recordaba la última vez que alguien había dormido bajo su techo.
La presencia de esa mujer había alterado el aire del rancho, como si la soledad hubiera perdido terreno ante algo cálido e incierto. Se levantó lentamente, estirando los músculos entumecidos. Caminó hacia la ventana. Afuera el amanecer apenas despuntaba gris y pesado. Los campos estaban convertidos en un lodazal, y el río rugía con fuerza, hinchado por la lluvia. No había manera de que ella pudiera irse, no por ahora. Ethan suspiró y fue hacia la cocina. Encendió la estufa de leña y comenzó a preparar café. El sonido familiar del hervor y el aroma fuerte llenaron la habitación. Cuando se volvió, vio que Lena se había incorporado. Sostenía la manta sobre el pecho con los ojos aún somnolientos. «Huele bien», dijo con una sonrisa suave. Ethan asintió incómodo. «Espero que también sepa bien. No soy buen cocinero». Ella lo observó unos segundos y luego despacio se sentó frente a la mesa. Sus movimientos eran lentos, pero había recuperado algo de color. Ethan le sirvió una taza de café y durante unos minutos bebieron en silencio, escuchando la lluvia caer sobre el tejado. «Gracias por dejarme quedarme», dijo Lena al fin, rompiendo el silencio. «No iba a dejarte morir en el barro», respondió él sin mirarla. Aún así, no todos lo habrían hecho. Ella lo estudió con atención. Tú, no pareces el tipo de hombre que busca compañía». Ethan esbozó una mueca. «No la busco». Lena bajó la mirada hacia su taza. «Entonces supongo que el destino decidió por ti». Sus palabras lo tocaron más de lo que quería admitir. Ethan se levantó, caminó hacia el fuego y se quedó observando las brasas. Había algo en la voz de esa mujer, una calma triste, una sinceridad sin artificio, que le resultaba imposible ignorar. «¿Te duele algo?», preguntó girándose hacia ella. «Solo el orgullo», respondió con una sonrisa débil. «Y un poco la pierna. Creo que me torcí el tobillo cuando caí». Ethan asintió y se acercó. «Déjame ver». Lena dudó un instante, pero al final levantó un poco la manta y mostró la pierna. Tenía una leve hinchazón, nada grave. Ethan se arrodilló, la examinó con cuidado, evitando mirarla más de lo necesario. Sus dedos callosos rozaron la piel tibia y ambos sintieron el estremecimiento. «No está rota», dijo aclarando la garganta. «Pero deberías mantenerla en alto». Ella lo observó mientras él se incorporaba. «Gracias, Ethan». «No hay por qué». Se alejó, buscando un cojín viejo para ponerle bajo la pierna. Cuando regresó, Lena lo miraba con una expresión distinta, más curiosa que agradecida. «¿Siempre hablas tan poco?», preguntó ella. «Hablar no arregla nada», contestó él. «A veces sí. A veces ayuda a no sentirse tan solo». Ethan levantó la mirada. Por un momento las palabras de Lena flotaron entre ambos, llenando el espacio con algo que no era silencio, sino comprensión. «No estoy solo», mintió él. «Claro», susurró ella. «Y yo tampoco estoy asustada». El fuego crepitó. Afuera, el viento seguía rugiendo, pero dentro del rancho el tiempo parecía detenido. Ethan fue hacia la ventana. Necesitaba apartarse, pero al hacerlo, vio que el agua del río había subido más de lo esperado. Si seguía lloviendo, la corriente podría desbordarse y cortar el paso al pueblo. No podrían salir en varios días. «La tormenta no va a parar pronto», dijo, mirando el cielo gris. «Entonces tendremos que soportarnos un poco más», respondió Lena con una sonrisa pequeña. Ethan la miró de reojo. Esa mujer tenía una forma extraña de hablar. No pedía permiso, no rogaba, simplemente existía, firme, como si el mundo no pudiera quebrarla del todo. Y eso de algún modo lo desarmaba. Se quedó en silencio un momento, escuchando el crepitar del fuego. Luego tomó la decisión que llevaba horas evitando. «Puedes quedarte cuanto necesites», dijo finalmente. Lena alzó la vista sorprendida. «¿De verdad?» «Sí, pero hay reglas», añadió volviendo a su tono seco. «No entres al establo sin avisar y mantente lejos del cobertizo». «¿Qué hay en el cobertizo?», preguntó ella. «Recuerdos», respondió él con una sombra en los ojos. «Y eso es suficiente motivo para no entrar». Lena asintió despacio. «Está bien, Ethan. No preguntaré más». Él se volvió hacia el fuego sin saber por qué sentía que con esa mujer allí su casa ya no parecía tan vacía. Y mientras la tormenta seguía rugiendo, ambos comprendieron, sin decirlo, que aquel refugio compartido sería el principio de algo que ninguno había buscado, pero que el destino ya había decidido. El tercer día amaneció gris y callado. La tormenta se había detenido al fin, pero el aire aún olía a tierra mojada y a soledad recién perturbada. Ethan salió temprano a revisar los corrales y los daños en el establo, dejando a Lena aún dormida junto al fuego. Cada paso en el lodo le recordaba que su vida volvía a moverse, aunque no supiera hacia dónde. El rancho había resistido, aunque apenas. Las cercas necesitaban reparaciones, parte del tejado del cobertizo había cedido y el río había arrastrado ramas y desechos hasta la entrada del campo. Mientras trabajaba, Ethan trataba de concentrarse en las tareas,
pero su mente seguía regresando a la casa, a la mujer que respiraba con calma sobre su manta. Había algo en ella que lo inquietaba profundamente, no solo su belleza tranquila ni el misterio que la rodeaba, sino el modo en que ocupaba el silencio. Desde su llegada la casa ya no sonaba vacía. Había pasos, suspiros, el roce suave de una voz femenina que llenaba los espacios donde antes solo había viento. Cuando volvió al interior, Lena estaba despierta, arrodillada junto al fuego, tratando de encenderlo de nuevo. Su cabello caía suelto, iluminado por la luz tenue de la mañana. Ethan se detuvo unos segundos, observándola sin querer. Había olvidado cómo era tener compañía, cómo el simple acto de ver a alguien moverse dentro de su casa podía sentirse tan vivo. «Deja eso», dijo él con voz grave, acercándose. «Puedo encenderlo». Ella levantó la mirada y sonrió. «No quiero ser una carga. Ya has hecho suficiente». «No eres una carga», respondió él antes de pensarlo. Y cuando lo dijo, sintió el peso y la verdad de esas palabras. Ella inclinó la cabeza, mirándolo con una expresión suave. «Entonces déjame intentarlo, Ethan. Prometo no incendiar la casa». Él exhaló por la nariz, una sombra de sonrisa asomando. Se arrodilló a su lado y juntos colocaron las astillas secas en la chimenea. Las manos de ambos se rozaron una vez, luego otra. Ninguno apartó la mirada. El fuego crepitó al fin, llenando el aire de luz y calor. El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo, sino espeso, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Ethan sintió cómo su corazón latía con una fuerza que creía olvidada. Se levantó bruscamente buscando distraerse. «Voy a traer algo de leña», murmuró. «¿Aún llueve?», preguntó ella. «No, pero el barro es traicionero. Quédate dentro». Cuando volvió, Lena había preparado café y lo esperaba en la mesa. «Pensé que necesitarías algo caliente», dijo, con esa calma que desarmaba cualquier defensa. Ethan dejó la leña junto a la puerta y se sentó frente a ella. Tomó la taza, sintiendo el calor en las manos. «Gracias». «No tienes que agradecer», respondió ella. «Es lo menos que puedo hacer». Bebieron sin hablar durante un rato. Afuera el viento había cesado por completo. El único sonido era el chisporroteo del fuego. Lena observaba las manos de Ethan, fuertes, curtidas, marcadas por años de trabajo. Había en ellas algo triste, como si cargaran con más peso del que debían. «Perdiste a alguien», dijo en voz baja, sin mirarlo directamente. Ethan se quedó quieto. «No es asunto tuyo». «Tienes razón», dijo ella con serenidad. «Pero se nota. Cuando hablas, cuando miras el fuego, cuando crees que nadie te está mirando». Él levantó la vista. Por un momento sus ojos se encontraron y algo invisible se encendió entre los dos. No era solo curiosidad ni lástima. Era una chispa silenciosa, hecha de reconocimiento y necesidad. «No me gusta hablar del pasado», murmuró él. «A veces, hablar es la única forma de que deje de doler», respondió Lena. Ethan apartó la mirada, se puso de pie y caminó hacia la ventana. «El pasado no desaparece. Solo aprende a quedarse callado». Lena lo observó, comprendiendo más de lo que él decía. Luego se levantó y se acercó al fuego. Aún así, este silencio duele más que las palabras. El viento se coló suavemente por la rendija de la puerta, trayendo un olor a tierra húmeda y leña. Ethan la miró, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. Lena se volvió hacia él, el reflejo del fuego danzando en sus ojos. «No tienes que seguir solo», susurró. Él dio un paso hacia ella sin darse cuenta. La distancia entre ambos se redujo hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo, la respiración lenta, el leve temblor que también lo habitaba. Durante un instante, el mundo entero pareció detenerse. Ethan alzó una mano, dudando. Quiso tocarle el rostro, pero se detuvo. «No sé si puedo», murmuró. «No tienes que saberlo», respondió ella apenas audible. El fuego crepitó fuerte, como si celebrara ese silencio denso, ese momento suspendido. Pero entonces Ethan retrocedió rompiendo el hechizo. «Es mejor que descanses», dijo con voz tensa. Lena lo miró, dolida pero serena, y asintió. «Como quieras, ranchero». Él salió al porche, dejando que el aire frío lo golpeara. Miró el horizonte húmedo, sabiendo que algo había cambiado. El silencio ya no lo protegía. Ahora lo quemaba por dentro. Y detrás de la puerta, junto al fuego, Lena cerró los ojos. Sabía que había encendido algo en aquel hombre, y que ni la lluvia ni el tiempo podrían apagarlo. La lluvia volvió esa noche, pero más suave, como un suspiro del cielo que no quería marcharse del todo. En el rancho el fuego ardía con fuerza y el aire olía a leña, café y humedad. Ethan estaba de pie junto a la chimenea, con la mirada fija en las llamas. Lena en silencio lo observaba desde la mesa. Ambos llevaban días atrapados bajo el mismo techo, y entre ellos, algo invisible crecía como un hilo tenso que ya no podía estirarse más. Ella se levantó despacio, caminando hacia él. El sonido de sus pasos sobre la madera parecía más fuerte de lo normal.
Ethan no se movió. No sabía si temía su cercanía o la deseaba demasiado. ¿Siempre miras el fuego cuando no quieres ver lo que pasa a tu alrededor?, preguntó Lena con suavidad. Ethan sonrió sin humor. El fuego no miente, solo consume o calienta, respondió ella deteniéndose a un paso de distancia. Depende de cómo lo mires. El silencio volvió, pesado pero no incómodo. Lena extendió las manos hacia el fuego, frotándolas. Ethan notó que aún temblaba ligeramente. Sigues fría, dijo, y se quitó el abrigo para ponérselo sobre los hombros. No hace falta, replicó ella. Sí hace. Su voz sonó firme, casi ruda, pero su gesto fue suave cuando la cubrió. Sus manos quedaron un instante sobre sus hombros. Lena levantó la vista. Sus ojos se encontraron y el mundo se redujo a eso. A una mirada, a una pausa, a una promesa que ninguno había hecho en voz alta. Ethan, susurró ella con una mezcla de miedo y ternura. No tienes que cargar tanto. Él frunció el ceño, intentando apartarse, pero no pudo. No entiendes. Algunas cosas no se sueltan tan fácil. Entonces déjame ayudarte, dijo Lena. Ethan tragó saliva. Quiso decir que no, que ella no sabía lo que decía. Pero Lena dio un paso más, quedando frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo mezclándose con el del fuego. Espera, nos lo quitamos, dijo de repente con una sonrisa leve, casi nerviosa. Ethan la miró confundido. ¿Qué? El abrigo, respondió ella. Está empapado y pesa demasiado. Por un segundo, él pensó que hablaban del abrigo. Pero cuando sus miradas se cruzaron otra vez, comprendió que no hablaban solo de eso. Hablaban de las culpas, las promesas rotas, los miedos que ambos cargaban desde hacía años. Ethan asintió lentamente. Con un suspiro largo se lo quitó también. Ambos dejaron sus abrigos junto al fuego, viéndolos humear bajo el calor. Ahí está, dijo Lena casi en un susurro. Menos peso. Ojalá fuera así de fácil, murmuró él. A veces lo es, respondió ella. Si dejas que alguien te ayude a cargar. Se quedaron de pie mirándose mientras el fuego iluminaba sus rostros. Ethan vio en los ojos de Lena algo que no había visto en años. Fe. Fe en él, en su bondad, en la posibilidad de que aún quedara algo por salvar. No deberías confiar tanto en un hombre roto, dijo él con voz baja. No deberías llamarte roto cuando aún puedes sentir, replicó ella. Las palabras lo desarmaron. Lentamente, Ethan levantó una mano rozando el borde de su mejilla. Lena cerró los ojos, dejando que el gesto hablara por ambos. No era un acto de pasión, sino de redención. Un reconocimiento silencioso entre dos almas cansadas. El fuego chispeó fuerte, como si el rancho entero respirara con ellos. Afuera, la lluvia golpeaba el techo en un ritmo lento y constante. Dentro, el tiempo parecía suspendido, y lo único que existía era ese instante. La ternura, el temblor, la sensación de que ambos estaban a salvo, aunque fuera por una noche. Ethan apartó la mirada rompiendo el hechizo. No sé si puedo empezar de nuevo, Lena. Ella le sonrió con tristeza. No tienes que empezar. Solo tienes que dejar de huir, él asintió despacio. Y en ese momento, por primera vez desde la muerte de Clara, sintió algo parecido a paz. No era alegría ni amor todavía, sino esperanza. Está bien, dijo él al fin. Lo intentaremos. Lena tomó su mano entrelazando los dedos con los suyos. Entonces deja que el fuego haga su parte, susurró. Nos quitamos el frío. Y lo que nos duele. Ethan sonrió por primera vez en mucho tiempo. No dijo nada. Solo se quedó allí, junto a ella, dejando que el calor los envolviera y que el silencio, esta vez, no los separara, sino que los uniera. La tormenta se quedó 3 días más, atrapándolos dentro del rancho como si el mundo allá afuera hubiera desaparecido. La nieve cubría los corrales y los cercos. El viento aullaba entre los cerros y las noches eran largas, silenciosas, llenas de ese extraño latido que nace cuando dos soledades empiezan a reconocerse. Ethan y Lena trabajaban juntos cada día, sin decir demasiado. Él cortaba leña, ella arreglaba lo que el viento había dañado. Comían frente al fuego, compartiendo cucharadas de guiso y silencios cómodos. Pero entre cada palabra no dicha, el aire se cargaba de algo distinto. Una cercanía tranquila, un calor que ya no provenía solo del fuego. Una tarde, mientras Ethan remendaba la montura vieja de su caballo, Lena se acercó con un paño húmedo. «Tienes las manos llenas de grietas», le dijo. «Nada nuevo», respondió él sin alzar la vista. Ella se arrodilló a su lado y sin pedir permiso tomó sus manos entre las suyas. El roce fue leve, pero suficiente para que él sintiera una descarga, una mezcla de vergüenza y consuelo. «Déjame curarlas», susurró Lena. Ethan no protestó. Se dejó hacer. Ella limpió con cuidado la piel agrietada, aplicando un ungüento de hierbas que había preparado con lo poco que encontró en la despensa. Cada vez que pasaba el paño, el silencio se llenaba de un significado distinto, el de alguien que ve más allá del dolor,
que no huye de las marcas, sino que las entiende. Tu esposa debió quererte mucho, dijo de pronto, sin mirarlo directamente. Ethan se tensó. Sí, pero el amor no fue suficiente. Lena asintió sin soltar sus manos. El mío tampoco lo fue, confesó. Él levantó la vista sorprendido. Tú también. Un hombre, un soldado, sonrió con tristeza. Juró volver cuando la guerra terminara. No volvió. Pero el dolor sí, Ethan asintió despacio. No hizo falta decir más. En ese silencio compartido había algo más fuerte que las palabras. Comprensión. Dos personas que sabían lo que era perder y que sin embargo seguían respirando. Ella terminó de vendar sus manos, pero no se apartó. ¿Sabes?, dijo con una leve sonrisa. Cuando uno cuida también se cura un poco. Ethan la miró a los ojos. Y cuando uno deja que lo cuiden, también. El fuego crepitó detrás de ellos. Por primera vez, Ethan no se sintió solo en su casa. Aquella cabaña, que siempre había sido un refugio lleno de ecos del pasado, ahora parecía viva, cálida. Lena trajo un cuenco de sopa caliente y lo puso frente a él. «Come». Su tono era suave pero firme. Él obedeció sin discutir, como si el simple acto de compartir la comida tuviera un significado sagrado. Cada gesto era pequeño, pero juntos formaban algo que no habían tenido en mucho tiempo. Un hogar, aunque fuera temporal. Más tarde, cuando la tormenta empezó a calmarse, Ethan se sentó junto a la ventana. Miró el horizonte blanco y pensó en todo lo que había intentado enterrar. Su culpa, su amor perdido, su miedo a volver a sentir. Lena se le acercó envolviéndose en una manta. «¿Qué piensas?», preguntó ella. Que no recordaba cómo era escuchar a alguien respirar junto a mí sin sentir que el mundo se me cae encima. Ella sonrió. «Entonces quédate con eso. No todo lo que se rompe tiene que repararse. A veces solo hay que dejarlo ser». Ethan la observó en silencio. Había una calma en su voz que lo desarmaba. Por primera vez comprendió que el calor que sentía no era solo físico. Era la sensación de estar vivo otra vez, de tener a alguien que lo miraba sin juzgarlo. «No sé qué haré cuando el camino vuelva a abrirse», dijo Lena mirando la nieve. «Podrías quedarte un tiempo más», respondió él sin pensarlo. Ella lo miró sorprendida. «¿De verdad lo dices?». «De verdad». Lena bajó la vista ocultando una sonrisa. «Entonces veremos qué dice el viento», murmuró. Ethan se levantó y se acercó al fuego. Volvió a sentir esa extraña ligereza en el pecho, como si cada palabra de ella derritiera un poco del hielo que llevaba dentro. El fuego crepitó de nuevo, más alto, más vivo. Ethan se giró hacia ella y sin hablar le ofreció su mano. Lena la tomó sin dudar. Permanecieron así, en silencio, mientras el viento soplaba afuera y el rancho se llenaba de un calor que no venía del fuego, sino del principio de algo que ambos creían imposible. La tormenta cesó al amanecer. Después de días de nieve y silencio, el mundo despertó cubierto de un resplandor blanco que dolía a los ojos. El viento se había detenido y por primera vez en mucho tiempo se escuchaban los sonidos del rancho. El crujido de la madera, el relincho del caballo en el establo, el goteo lento del deshielo cayendo desde el tejado. Ethan salió al porche envuelto en su viejo abrigo. El aire era limpio, frío, lleno de ese olor que solo tiene el invierno cuando se retira, una mezcla de tierra húmeda y promesa. Detrás de él, Lena apareció con una taza de café humeante. «El mundo parece otro», dijo ella entregándole la taza. «Siempre parece nuevo después de una tormenta», respondió Ethan. «Pero sigue siendo el mismo. Solo cambiado por dentro». Lena se recargó contra el marco de la puerta. «¿Y tú? ¿Has cambiado por dentro?». Él no respondió enseguida. Dio un sorbo al café, mirando el horizonte. «No lo sé, pero ya no siento tanto peso en el pecho». «Es raro». «No es raro», replicó ella. «Es alivio». Ethan la miró y por un momento deseó que los días de encierro no hubieran terminado. En la tormenta habían encontrado algo que el sol podría llevarse. Una intimidad silenciosa, una paz hecha de fuego y miradas. Ahora, con el regreso del mundo, también regresaban las preguntas. «Tendrás que seguir tu camino pronto», dijo él al fin. «Sí», respondió Lena bajando la vista. «Pero no sé hacia dónde», Ethan frunció el ceño. «¿No dijiste que ibas a buscar a tu hermana en Silver Creek?». «Sí, pero…». Lena suspiró. «Tal vez ya no esté allí. O tal vez no quiera verme. He huido tanto tiempo que ya no sé si tengo un lugar al que regresar». El silencio se instaló entre ellos y solo se oyó el goteo del agua cayendo del tejado. Ethan dejó la taza sobre la baranda. «Entonces quédate». Lena levantó la vista sorprendida. «¿Aquí? Sí, podrías ayudarme en el rancho. No prometo comodidades, pero hay paz». Lena sonrió apenas. «Ethan, tú sabes que si me quedo, las cosas cambian». Él sostuvo su mirada. «Ya cambiaron». La frase quedó flotando en el aire como un eco.
Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Luego, Lena bajó los escalones y caminó hacia el corral, donde la nieve empezaba a derretirse. Tocó el poste más cercano, húmedo y firme. «Tu rancho resistió», dijo sin volverse. «Sí, igual que nosotros». Ella rió suavemente girando para mirarlo. «Entonces supongo que me quedaré un poco más». Ethan asintió y por primera vez en años sonrió sin esfuerzo. Los días siguientes fueron distintos. No había tormenta ni miedo, solo trabajo y un silencio sereno. Lena ayudaba con los animales, cocinaba y a veces cantaba en voz baja canciones que Ethan no conocía. Él, mientras tanto, se descubría mirándola más de lo que quería admitir. Una tarde la vio en el establo, acariciando al potro recién nacido. Su cabello brillaba con la luz dorada del sol y su risa llenaba el lugar. «No sabía que podías reír así», dijo él acercándose. «Yo tampoco», respondió ella sin dejar de sonreír. «Supongo que hacía falta un lugar donde hacerlo sin miedo». Ethan se detuvo junto a ella, observando al animal. «Nació en medio de la tormenta. Pensé que no sobreviviría. A veces las tormentas traen vida, no solo destrucción», dijo Lena mirándolo. Sus miradas se cruzaron otra vez y en ese instante el aire se volvió espeso. No hubo palabras ni movimientos bruscos, solo una certeza muda. Estaban en el mismo punto del camino, sin huir del pasado ni del futuro. Esa noche el rancho volvió a llenarse del resplandor del fuego. Ethan y Lena cenaron juntos, riendo por cosas pequeñas. Una bota empapada, un gato que se coló por la ventana. Afuera las estrellas aparecían una a una como si el cielo también quisiera quedarse a mirar. «Mañana iré al pueblo», dijo Ethan mientras recogía los platos. «Necesitamos provisiones». «¿Y si voy contigo?», preguntó ella. «¿Estás segura?» «Sí». «Ya no quiero esconderme». Ethan la miró con orgullo y algo más que no se atrevió a nombrar. «Entonces iremos juntos», Lena asintió. «Juntos». El fuego crepitó, como si celebrara el pacto silencioso que acababan de sellar. Afuera el invierno se despedía poco a poco, y con él la soledad que los había encerrado. El sol se pondría pronto, pero dentro del rancho, algo nuevo ya había nacido. Una promesa que no necesitaba palabras, solo la voluntad de quedarse. Aunque el mundo cambiara otra vez, el amanecer trajo un cielo limpio, tan azul que dolía mirarlo. El invierno empezaba a retirarse, dejando charcos y barro en el camino, pero también una sensación de renacer. Ethan ensilló a su caballo mientras Lena empacaba algunos víveres en una alforja. Iban al pueblo por primera vez desde antes de la tormenta. «No he montado a caballo en mucho tiempo», advirtió Lena, ajustando su abrigo. «No te preocupes», dijo Ethan ofreciéndole la mano. «El camino no muerde. Si uno no lo provoca». Ella rió y aceptó su ayuda. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran la familiar chispa que había crecido entre ellos. Cabalgaban despacio, el sonido de los cascos mezclándose con el murmullo del río derretido. El aire olía a tierra viva. Durante un rato no hablaron, y no hacía falta. La montaña, la luz, el silencio. Todo parecía acompañar ese momento que era mitad comienzo, mitad despedida. «Hace mucho que no veía algo tan hermoso», dijo Lena finalmente. Ethan la miró de reojo. «¿El paisaje o el día?» «Las dos cosas. Y también», hizo una pausa, «sentirme libre». Él sonrió. «La libertad no siempre está lejos. A veces solo hay que dejar que alguien te acompañe mientras la encuentras». El pueblo apareció al fondo, entre colinas y humo de chimeneas. No era grande. Una calle principal, unas pocas tiendas, el salón y la iglesia que nunca terminaban de pintar. Lena se puso tensa al verlo. «No sé si estoy lista», murmuró. «Nadie lo está del todo», dijo Ethan. «Pero el miedo no manda si no lo dejas». Entraron juntos. La gente los observó con curiosidad. El ranchero solitario de regreso después de meses y una mujer desconocida con ojos de tormenta. Algunas miradas fueron amables, otras no tanto. En un lugar tan pequeño las lenguas se movían más rápido que el viento. En la tienda general, el viejo Milton los recibió con una sonrisa desconfiada. «Vaya, Ethan, pensé que te habías convertido en un oso del invierno». «Casi», respondió él con media sonrisa. «Pero este oso vino a por harina, café y algo de alambre nuevo». Milton asintió, luego miró a Lena. «¿Y quién es la dama?» Antes de que Ethan hablara, Lena respondió. «Una amiga que sobrevivió la tormenta», dijo con firmeza. Igual que él, Milton arqueó una ceja pero no insistió. Preparó las cosas y los dejó en paz. Ethan la miró con orgullo silencioso. Su voz no había temblado. Al salir, el sol ya estaba alto. Frente al salón, un par de hombres los observaron con sonrisas que Ethan conocía demasiado bien. Curiosas, maliciosas. Uno de ellos se levantó, limpiándose las botas. «Vaya, Ethan Cole, el solitario del rancho del norte. No sabía que ahora tenías compañía». Ethan lo reconoció. Luke Danner, un antiguo vecino,
siempre buscando provocaciones. La tengo, respondió tranquilo. ¿Algún problema con eso? Luke se encogió de hombros. Ninguno, solo que no todos los días se ve a un hombre traer a una mujer nueva al pueblo. Lena lo miró sin miedo. No soy una mujer nueva. Soy Lena. Eso basta. El tono de su voz bastó para que Luke retrocediera un paso sorprendido. Ethan sonrió apenas. Buen día, Luke. Y siguió caminando, Lena a su lado. Caminaron en silencio hasta llegar al puente del río. El agua brillaba bajo el sol, libre del hielo. Has cambiado, dijo Ethan mirándola. ¿Yo? Sí, ya no estás huyendo. Lena asintió. Tal vez porque encontré un lugar donde puedo detenerme. Ethan se apoyó en la baranda del puente. Y ese lugar es el rancho. Ella lo miró con una sonrisa triste. Ese lugar eres tú. Las palabras lo golpearon con la fuerza de algo simple y verdadero. Ethan bajó la vista sin saber qué decir. Había pasado años evitando sentir, construyendo muros invisibles. Y ahora, con una sola frase, Lena los había derribado todos. El viento sopló suave levantando su cabello. Ethan levantó la mano y, sin pensarlo, apartó un mechón de su rostro. No sé si merezco eso, Lena. No se trata de merecer, respondió ella. Se trata de elegir. Ethan la miró largo rato, y en su mirada había fuego y miedo, pero también algo más profundo. Esperanza. Entonces elijo quedarme contigo, dijo finalmente. Lena sonrió, y en ese instante el sol pareció más brillante. Volvieron al rancho al atardecer con las alforjas llenas y el corazón ligero. La nieve se derretía poco a poco, y en cada gota que caía desde los tejados había una promesa de vida nueva. Lena bajó del caballo, miró el horizonte y dijo, la tormenta se fue, pero tú y yo aún estamos aquí, Ethan asintió. Y eso ya es bastante. El viento sopló desde el sur, tibio, arrastrando consigo el primer aroma de primavera. El invierno se rindió al fin. Las montañas seguían cubiertas de blanco en las cimas, pero abajo el valle despertaba. La tierra olía a hierba fresca, los arroyos volvían a cantar y los pájaros que durante meses habían callado llenaban el cielo con sus trinos. Era el primer día de primavera y el rancho por primera vez en años parecía vivo. Ethan se levantó temprano. Afuera, el sol bañaba los campos y el aire era tan limpio que podía verse a kilómetros de distancia. El caballo relinchó desde el corral pidiendo salir. Ethan se acercó, lo acarició en el cuello y sonrió. «También lo sientes, muchacho?» Susurró. El invierno por fin se fue. Desde la casa llegó la voz de Lena, suave y clara. «El café está listo». Ethan giró viéndola en la puerta con el cabello suelto y los pies descalzos sobre la madera. En sus manos una taza humeante. Parecía parte del amanecer. No sabía que el primer día de primavera venía con café de regalo, bromeó él caminando hacia ella. Y pan caliente, añadió Lena sonriendo. Pero tendrás que ganártelo. ¿Cómo? Ayudándome en el jardín, Ethan arqueó una ceja. No sabía que teníamos jardín. Todavía no, respondió ella con picardía. Pero hoy lo tendremos. Pasaron la mañana limpiando un terreno junto a la casa. La tierra estaba húmeda, suave, dispuesta a renacer. Lena se arrodilló para remover el barro con las manos y Ethan, sin decir palabra, se unió a ella. El trabajo era simple, pero lleno de significado. Cada puñado de tierra que caía entre sus dedos parecía borrar un poco del pasado. «¿Qué vamos a plantar?», preguntó él. «Flores, maíz y un rosal», respondió ella. «Quiero que el rancho huela a vida». «Nunca imaginé flores aquí», murmuró Ethan. «Por eso mismo las traeremos». El sol subía en el cielo y el viento soplaba cálido. A ratos trabajaban en silencio. A ratos reían como dos niños. Ethan no recordaba cuándo había sentido algo tan sencillo, ni tan completo. Cuando terminaron, Lena se recostó sobre la hierba exhausta. Ethan se tendió a su lado. El cielo, vasto y azul, parecía no tener fin. «¿Sabes qué pienso?», dijo ella mirando las nubes. «Que me vas a poner a plantar más flores». Eso también, rió. «Pero sobre todo, que sobrevivir no es lo mismo que vivir». Ethan se giró hacia ella. «¿Y ahora qué estamos haciendo?» «Viviendo», dijo ella sin dudar. Por primera vez él la observó. Había una calma en su rostro que antes no estaba. Sus ojos, antes llenos de cansancio, ahora brillaban con una luz nueva. Ethan extendió la mano y le apartó un mechón de cabello de la frente. «Eres como la primavera», murmuró. «Llegaste cuando pensé que ya no habría más estaciones para mí». Lena sonrió con dulzura. «Y tú eres como la tierra», dijo. Firme, silenciosa, pero capaz de dar vida cuando deja de tener miedo. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que dice más que cualquier palabra. El viento movía las ramas, el sol les calentaba la piel y en ese momento no existía nada fuera de ellos dos y el renacer del mundo. Por la tarde, el rancho se llenó de sonidos nuevos.
Los animales salieron al pastar, el arroyo corría con fuerza y Lena colgó sábanas al sol. Ethan la miraba desde el porche, apoyado en la baranda, sintiendo una paz que creía imposible. Lena se acercó limpiándose las manos en el delantal. «¿En qué piensas?» «En que el rancho nunca había estado tan vivo», respondió él. «Y yo tampoco». Ella lo miró en silencio, luego extendió la mano. «Ven», Ethan la tomó. Caminaron juntos hasta el campo recién sembrado. Lena levantó una pequeña rama, la clavó en la tierra húmeda y dijo: «Por lo que fue». Ethan hizo lo mismo a su lado. «Por lo que será». Se quedaron así, mirando las marcas en la tierra. Dos sobrevivientes que sin buscarlo habían encontrado algo que no se planea ni se promete, un futuro compartido. El sol empezó a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y oro. Ethan pasó un brazo por los hombros de Lena y murmuró: «Supongo que esto es lo más cercano a la felicidad que conoceré». «No», dijo ella suavemente, «esto es la felicidad. Solo tienes que creer que la mereces». Ethan asintió, y mientras el sol desaparecía, comprendió que el invierno no se había ido solo del valle. También se había ido de su corazón. Pasaron los días y el invierno se volvió solo un recuerdo. El rancho, que antes había sido un refugio de soledad, ahora respiraba vida. Había risas, voces, pasos. El jardín que Lena plantó comenzaba a mostrar pequeños brotes verdes. Los caballos galopaban libres y hasta el viejo molino volvía a girar con el viento tibio del sur. Una mañana, Ethan salió al porche con su taza de café. El sol apenas asomaba entre las montañas, pintando el cielo de oro. Lena estaba junto al corral, alimentando al potro que había nacido en la tormenta. El animal, fuerte y brioso, relinchaba cada vez que ella lo acariciaba. Ethan la observó en silencio. En su rostro ya no había rastros del miedo que trajo consigo aquella noche helada. Ahora había paz, firmeza, luz. Cuando ella lo vio, levantó la mano. «Buenos días, vaquero». «Buenos días, Lena». Él bajó los escalones caminando hacia ella. «No pensé que alguien pudiera hacer trabajar tan temprano a mis caballos». «Ellos me escuchan porque les hablo bonito», dijo ella con una sonrisa. «Eso explica por qué no me hacen caso a mí». Ambos rieron. Esa risa simple y natural fue lo que más conmovió a Ethan. Había pasado años sin escuchar algo tan puro. Después del desayuno, Lena se acercó al viejo mapa del rancho que colgaba en la pared. Con un trozo de carbón, trazó un círculo alrededor del terreno que habían trabajado juntos. «Mira», dijo señalando, «aquí es donde crecerá el maíz. Y aquí el jardín», añadió él tocando otro punto, «donde dijiste que querías poner el rosal». Lena asintió, pero su mirada se volvió pensativa. «Ethan, hay algo que quiero preguntarte». Él dejó la taza sobre la mesa. «Dime, si un día me voy, ¿me recordarás por lo que traje o por lo que dejé atrás?» Ethan la miró fijo. «No pienso dejar que te vayas». Su voz sonó firme pero no dura. «No después de todo lo que sobrevivimos juntos». Lena sonrió, con un brillo en los ojos que mezclaba emoción y miedo. «A veces pienso que soy como la tormenta. Aparezco, dejo algo bueno, pero también destruyo». Ethan negó con la cabeza. «No, Lena, tú eres lo que viene después de la tormenta. La calma, la vida que vuelve». Ella parpadeó sorprendida. Él se acercó un paso más y luego otro, hasta que quedaron frente a frente. «Este rancho estaba muerto, igual que yo», dijo Ethan. «Pero tú lo hiciste respirar otra vez. No me trajiste destrucción, Lena. Me trajiste futuro». Lena se llevó una mano al pecho. No sabía que podía ser el futuro de alguien. «Entonces créelo». Él sonrió con ternura. «Porque yo ya lo hice». Esa tarde, el viento sopló cálido desde las montañas. Ethan y Lena trabajaron juntos bajo el sol. Sembraron las primeras semillas del jardín y el aire se llenó del aroma de la tierra recién abierta. De pronto, una nube de polvo apareció a lo lejos. Un jinete solitario se acercaba por el camino del sur. Ethan entrecerró los ojos. «Debe ser el correo», dijo. Cuando el jinete llegó, entregó una carta con el sello del gobierno territorial. Ethan la abrió. Era una oferta para vender parte de sus tierras a una compañía minera. Por primera vez en años, alguien recordaba que su rancho existía. «Podrías vender», dijo Lena leyendo el papel sobre su hombro. «Te daría dinero suficiente para empezar de nuevo en cualquier parte». Ethan guardó la carta en silencio. «No necesito otro lugar. Este es mi comienzo». Ella lo miró, comprendiendo el peso de esas palabras. No era una decisión económica. Era una promesa. Ethan rompió la carta en dos y la arrojó al fuego. «Que el oro se quede en las montañas. Lo único que quiero ver crecer está aquí», dijo mirando la tierra recién sembrada. «Y aquí». Tocó su pecho. Lena lo abrazó sin decir nada. El fuego crepitó. El sol descendía lentamente y el viento traía el aroma del campo en flor. Esa noche salieron al porche a mirar las estrellas. El cielo estaba despejado, infinito.
Lena apoyó la cabeza en el hombro de Ethan. ¿Crees que el mundo se acordará de nosotros?, preguntó. No lo sé, respondió él, pero no me importa. Mientras tú y yo recordemos lo que construimos aquí, eso bastará. Ella sonrió. Entonces esto es el futuro. Sí, dijo Ethan apretando su mano. Aquí mismo donde la tormenta terminó y empezó la vida. El viento sopló entre los campos, moviendo las ramas del jardín recién plantado. El rancho respiraba. Ellos también. Y así, bajo un cielo de primavera, un hombre y una mujer que habían sobrevivido al invierno aprendieron que el amor no siempre llega como un trueno. A veces llega como la calma que sigue y se queda para siempre.